Muy flojo. Bueno, vamos, preguntas y respuestas con el padre Luis Toro. Una pregunta, solo una pregunta. Y la respuesta del padre, vamos a ver hasta dónde logramos llegar, ¿sí? Hasta dónde podamos llegar. Ahí está la filita de los hermanos que van a intervenir. Buenas tardes. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, ya que nos ha congregado como hermanos para escuchar tu palabra, haz que esa misma palabra que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero, ilumine nuestra vida. Y que tu Santo Espíritu transforme nuestro ser a la luz de tu palabra. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria y el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me da mucha alegría que haya hermanos de otra religión que quieran venir a compartir con nosotros, siéntense como en su casa. De verdad que esperamos que la estadía de ustedes aquí nos sirva todo para nuestro crecimiento. Aquí puede acercarse para la pregunta. ¿A qué religión pertenece y cuál es su pregunta? Buenas tardes, Su Reverencia, Padre Luis Toro. Yo soy de Tennessee y mi pregunta es... ¿De qué? De Tennessee, es un estado abajo de Kentucky. ¿Es católico o protestante? Soy católico y que viva Cristo Rey. ¿Cómo podemos abrir los ojos como católicos y no temerle al enemigo, sino ver la verdad que es que Él nos teme a nosotros católicos? ¿Ver la verdad? Que es que Él nos tiene miedo a nosotros. Sí, el enemigo, ya Jesucristo, el Señor, nos enseñó que el enemigo ha sido derrotado. Y el diablo es como una fiera muy brava, pero que está amarrada. Solamente muerde el que se le mete, más nada. Pero Jesucristo nos enseñó a través de su palabra, el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, el apóstol nos viene a decir cómo podemos nosotros, nuestro ayudante, cómo podemos nosotros vencer al diablo. El diablo está derrotado, usted y yo podemos vencerlo, él a nosotros no, porque ya Cristo lo venció. Pero hay condiciones. Vamos a escuchar las condiciones, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Aquí está. El diablo es más fuerte que nosotros más débiles que el diablo. Pero el Señor nos dio la opción de ser más fuerte que el diablo. ¿Cómo? Fortaleceos en el Señor. Siga. Y en el poder de su fuerza. Y en el poder de su fuerza. Él nos da la fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a ponernos la vestidura de Dios, las armaduras de Dios, para poder estar firme contra los ataques del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Vamos a ver cuáles son las armaduras de Dios para poder vencer el diablo. Por nuestra fuerza no podemos, pero Dios nos ha dejado unas armas. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad
en primer lugar, si usted quiere vencer al diablo, debe ejercitarse en decir la verdad, en practicar la verdad, en amar la verdad. El diablo no le tiene miedo a una cosa tanto como a la verdad. Cristo es la verdad, el diablo le tiene miedo. Y si nosotros amamos la verdad, ya el diablo está vencido. Por eso un ejercicio que debemos hacer es amar la verdad, decir la verdad. Y vestidos con la coraza de la justicia. Necesario hacer la justicia, darle a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos que nosotros tener el celo del Evangelio, tomar en cuenta lo que dice el Evangelio, ser celosos por practicar lo que dice el Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. La fe, esa que explicábamos que es una, yo debo mantener esa fe para destruir al diablo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí está claro. Ponemos el casco que nos va a proteger para que el diablo no nos derrote y la espada con que vamos a atacar al diablo, que es la palabra de Dios. Esas son las armas que debemos hacer. Si usted y yo la tomamos en cuenta, vamos a vencer al enemigo. Y nos queda una última. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Esas son las armas. Si eso lo hacemos, ya nosotros salimos victoriosos. Puede ser que el diablo, como cuando va a un boxeo, por muy bueno que sea el boxeador, aunque sea un golpe recibe. Pero el boxeador no es bueno porque no reciba golpes, sino porque da más golpes que el otro. A lo mejor los dos tienen la cara reventada, pero este ganó por un punto, o por 2 puntos, o por como sea, pero el otro también logró darle. Nosotros vamos a la pelea con el diablo, vamos a salir victoriosos. A veces el diablo nos da unos golpes, pero nosotros tenemos que ganarle. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Gracias, Padre. Buenas tardes, hermano Luis ¿Es Toro. católico o no es católico? Yo soy de la iglesia adventista. Estuve el otro día allá en Gadsden, Alabama, que quedamos que íbamos a hablar acerca de la ley de los 10 mandamientos y del sábado. Pero como veo que no tenemos mucho tiempo acá, yo veo que no van a dar mucho tiempo para tener un diálogo con usted acerca de ese tema, los 10 mandamientos y el sábado. Ok, la pregunta que le voy a hacer, hermano, es esto. Desde que el día en que le dije allá, hermano, que me preocupaba mucho de los hermanos aquí, que tienen que conocer la verdad. La pregunta es, si la iglesia católica es la iglesia verdadera, ¿por qué ella cambió 2 mandamientos de los 10 mandamientos? ¿Por qué? ¿Y por qué no guarda el sábado como tal, como lo dice la Escritura? Yo estudié, hermano, todo desde que le dije allá, yo estudié profundamente la palabra de Dios, la Biblia. Tengo la Biblia católica, la Latinoamérica. Yo leo la Biblia y todo, y digo yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están estos 2 mandamientos? En el catecismo habla de 2 mandamientos que están en la Biblia, que ya no están en el catecismo, están borrados completamente. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué los 10 mandamientos? ¿Y por qué el 4.º mandamiento de los 10 mandamientos? ¿Qué pasó, hermano? Esa es la pregunta. Debo decirle que estuvimos esperando el día en que quedamos. Lo estuve esperando y no fue.
mandó razón que no iba a ir. Y yo dije, bueno, está bien, pero Yo le dije a los hermanos. sí, yo sé que sí, pero usted se comprometió públicamente y la gente ha de saber que usted se comprometió, que yo le dije, ¿se acuerda que yo le hice una pregunta? ¿Usted puede o no puede? Y usted dijo, Sí. y usted dijo, sí puedo. Yo no conozco nada. Y yo confío que usted venía, y yo le dije a la gente que sí, y le aparté tiempo y le dije a la gente, denme este tiempo para atender al hermano, y con todo el gusto lo iba a atender. Ciertamente que sí. Claro está. Hoy no puedo atenderlo porque tenemos la misa a las 5:30, 6, y no nos da chance. Pero con todo el gusto le voy a responder a su pregunta. Incluso, no sé mañana dónde vamos a estar. Si mañana hay chance y hay tiempo, me dice y podemos ver. Entonces usted vaya, yo voy a estar, creo que mañana, en algún lugar. Si hay tiempo, podemos partir. Pero ahorita le puedo responder a su pregunta. Ok. Me dan la palabra, hermanos. Cuando él hizo la pregunta si yo podía ir a tal lugar, dijo, en Albury, dijo que sí. Ok, voy a ir porque estoy cerca, vivo aquí en Fort Payne, Alabama, y queda como 45 minutos. Pero ya después, terminando, dijeron en Tuscaloosa, y no pude conseguir ride, y yo le dije a los hermanos que, los coordinadores, dije yo, mira hermano, yo quiero comunicarme con él que vamos a llegar a Albury, pero usted se fue y ya no pudo. Lo entiendo, pero ni usted ni yo sabíamos que dónde iba a ser. Yo porque no conozco, y usted porque nadie le ha dicho. Yo dije Albury. Bueno, se le entiende y no hay ningún problema. Y eso es valedero porque la gente estaba esperando que usted llegara y no llegó. Y bueno, de todas maneras, venía preparado, qué lástima. Pero si mañana hay oportunidad, yo con gusto lo atiendo. Solamente tenemos que hablar con los coordinadores a ver si hay tiempo mañana. Y yo, con todo el gusto, le voy a responder a su pregunta. Solamente voy a explicarle por qué se cambiaron los mandamientos. Y no fue simplemente 2, como usted dice. Podríamos decir que 3. A ver, si usted quiere, Éxodo capítulo 20, versículo 17, nos dice cuál es el último mandamiento. Porque ese no lo aumentó usted, ese también se cambió. El último también se cambió. Usted nomás aumentó 2, pero no ha estudiado muy bien, que son 3. El último, que él no lo sabe, se lo tengo que decir. El último. Lea el 17, o lea el 16 y el 17. Éxodo 20, 16 y 17. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. A ver, querido hermano. ¿Lo va a leer usted? Sí, léamelo usted. No, sí, que lea. No, léalo usted. No, léalo usted, porque me interesa que usted lo lea, porque usted me está haciendo una pregunta y yo tengo que responderle a usted. Y si usted lo lee, mejor. Tengo que decirle al hermano la respuesta. ¿Por qué se cambió? Y esto es interesante. Que la persona se pregunte por qué y vaya y pregunte a alguien que sepa por qué. Porque si le pregunta a alguien que no sabe, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Léame el 16. Yo le tengo el micrófono. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Siga. No codiciarás la casa de tu prójimo. Escuche, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás la casa, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Siga. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. ¿Dónde está metida la mujer? Con el buey, con el burro, la burra. En el Antiguo Testamento, la mujer era un animal que no tenía alma, que no valía. Entonces la metían junto con la posesión del hombre. No codiciarás los bienes, la casa, las posesiones. La mujer no era una persona, la mujer era una posesión, un objeto, un animal. El hombre podría tener, no hay ningún problema porque eso no eran personas, eran consideradas animales. Porque el hombre
no podía codiciar la mujer de su prójimo. Por ejemplo, Salomón, y a usted mismo le hago la pregunta, ¿Salomón pecó por tener esas 1000 mujeres? Sí. No. Pecó porque tuvo una más. ¿Se acuerda cuál es el pecado? Sí, una más. Por las 1000 no. Él pecó porque Dios le había dicho, puede tener todas las mujeres que quiera, con tal y sean vírgenes del pueblo de Israel. Y él tuvo una mujer más, ¿se acuerda que fue otra que no era del pueblo? Y ahí fue el pecado. ¿Y por qué Salomón no pecó si tenía 1000 mujeres? Porque el mandamiento decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y resulta que Salomón era astuto. No iba a buscar una mujer casada porque esa era de su prójimo, pero iba y buscaba una mujer soltera, esa no tenía dueño. Entonces él podía tener 1000 mujeres. El mandamiento se lo permitía. Puede codiciar la mujer que no sea del prójimo, que no tenga hombre, que no tenga esposo. ¿Se acuerda David? David sí pecó. David no pecó porque tuviera muchas mujeres, también tenía muchas mujeres. David pecó porque le quitó la mujer a Uría. ¿Y qué decía el mandamiento? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer, el hombre no pecaba si tenía mujeres que fueran solteras, podía tener las que pudiera mantener, no era pecado, porque el mandamiento era no codiciarás la mujer de tu prójimo. Luego, el mandamiento no era para las mujeres. Salomón tenía su esposa y todas las mujeres vírgenes podían codiciarlo, porque el mandamiento no decía no codiciarás el hombre de tu prójimo. Por eso 1000 mujeres se metieron con Salomón, que era casado, y no pecaron, porque el mandamiento no decía no codiciarás el hombre, sino la mujer de tu prójimo. Ahora pregunto, ¿usted mantiene ese mandamiento? ¿No lo cambia? Solo respóndeme, ¿sí o no? Y ahorita, el mandamiento es el 10º. No codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, que usted puede meterse con 1000 mujeres, la que sea, con tales no sean casadas, no tengan marido. Ese era el mandamiento. Y que las mujeres solteras, aunque usted esté casado, ellas pueden codiciarlo y acostarse con usted, y eso no es malo, porque el mandamiento no prohíbe codiciar el hombre ajeno. ¿Usted está de acuerdo con eso? Con todo el respeto que se merece, hermano, la pregunta era acerca del día santo del Señor, el día. Voy a explicar esto otro día, ¿ok? Ok. Solamente él me hizo una pregunta y yo respondo y le respeto. Se le respeta con respeto. Ya, listo. Usted me hizo una pregunta, yo pensé que me había preguntado ¿por qué la Iglesia Católica cambió los mandamientos? Yo pensé que había pensado eso. Yo pensé que había hecho la pregunta. Pero esa no fue la pregunta. La pregunta es del sábado. Se la voy a responder. La del sábado. Ah, que yo me equivoqué. Pido perdón. Me equivoqué. Pido perdón. Ahora sí le entiendo la pregunta. La pregunta es, ¿por qué se cambió el sábado? ¿Y quién lo cambió? Hebreos capítulo 4, versículo 8, léalo usted. Para que ustedes vean quién cambió el sábado. Hebreos capítulo 4, versículo 8. La pregunta de él es, ¿por qué cambian el sábado? Yo le voy a mostrar por qué lo cambiamos y quién lo cambió. No fue la Iglesia Católica. Error. Hebreos 4:8 dice, ¿quién lo cambió? Usted lo va a leer de su Biblia. Dice, porque si Josué le hubiera dado el reposo. Sábado, día de descanso, ¿estamos de acuerdo? Si Josué le hubiese dado el reposo, el día de descanso, el sábado, con la ayuda de Lupita, ¿quién cambió el sábado?
Aquí está con la ayuda de Lupita. ¿Trae una lupa más grande? Vamos a sacar la otra, Lupita. Me gusta su buen humor. Me gusta su buen humor porque esa lupita más grande usted la va a poner en Hebreos capítulo 4, versículo 8. Vamos a leerla completa. No. Ahorita la leemos completa. No se afane. Usted me está preguntando y yo le estoy respondiendo. Okay. Y después que yo le responda, entonces sí la leemos completa. Bailo el ritmo. Solamente quiero que usted me hace una pregunta y yo tengo derecho de responderle. Que usted lo crea o no lo crea, pregúnteme si me importa. Pregúnteme. No me importa. Pero a mí lo que sí me importa es demostrarle al mundo, responderle a su pregunta. ¿Por qué se cambió el día sábado? Y que no fue la Iglesia Católica. Esa es la respuesta que yo tengo que darle a este hermano. Y con amor se lo digo. Con la lupa puesta en la Biblia de él. Y ustedes lo van a oír. Él mismo lo va a leer otra vez el versículo 8. Dice aquí el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. No hablaría después ¿de qué? De otro día. ¿El mismo día de reposo o es otro día? Hermano, aquí está. No. La pregunta que yo le hago es, ¿está hablando del mismo día de reposo? Mire que lo están siguiendo en las redes sociales. ¿El mismo día o Dios está hablando de otro día? Léalo de nuevo. Dice aquí, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. ¿Es el mismo o es otro día? Aquí, ¿es el mismo o es otro día? hay que explicar el texto. Va. Está bien. La lupa, ¿sabe para qué es la lupa? Para ver la palabra otro día. Como él tiene la lupa y no la pone, entonces él no se da cuenta que Dios dice que es otro día. Pero él tiene que explicar lo que no necesita explicación. Cualquier persona que tenga 4 dedos de frente y que ame la verdad, va a darse cuenta que está hablando que Dios no quiso el día del sábado que daba ya Josué, y que Dios propone otro día, y ese otro significa que no es el mismo, o sea, que antes existía uno que es el sábado y ahora existe otro que no es el mismo. Pero a él en la escuela que le dieron teología le enseñaron que la palabra otro significaba el mismo. Mis respetos. Pero no es lo que dice la Biblia. Y yo aquí lo que quiero es que salga la verdad a flote. Si yo estoy diciendo mentira, que Él me lo demuestre. Pero aquí está hablando la Biblia de otro día. No es capaz de responder a la pregunta. Lo lee. Ahí dice que si no, no hablaría después de otro día. Ahí no queda duda para nadie, solamente para él. Y se le respeta. ¿Cómo hacemos para obligarlo a creer que Dios habla de otro día? No podemos. Le respetamos. Pero yo le estoy respondiendo a su interrogante, a su pregunta. Incluso, si usted quiere ver que Dios lo había profetizado en Isaías capítulo 1, versículo 13,
Búsquelo para que lo vea la profecía. Que Dios lo había profetizado. Dale, búsquelo. ¿Puedo dar chance un ratito? Le estoy respondiendo a la pregunta que usted me hizo. Déjeme responderle la pregunta. ¿Por qué se cambia el día? ¿Quién lo cambió? Vamos a ver. No, él quiere esta. De esta. Yo quiero esta Biblia. Isaías, capítulo 1, versículo 13. Donde Dios había profetizado que ya no estaba de acuerdo, que le era abominación ese día de reposo que habla el hermano. Él no lo ha leído, no ha puesto la lupa. Ponga la lupa porque para algo la trajo. Bueno, no importa. Vamos a irlo. 13. 13. No me traigas vanas ofrendas. No me traiga vanas ofrendas, dice Dios. El incienso me es abominación. El incienso me es abominación, lo rechazo. Luna nueva. Luna es nueva y como él no pone la lupa, yo le pongo a lupita. Luna nueva le es abominación. ¿Y qué más le es abominación para Dios? Vamos a seguir. Y día de reposo. ¿Y qué? Día de reposo. Día de reposo, eso que usted quiere guardar es abominación para Dios, porque ya Dios propone otro. Y por eso Colosenses 2:16, de ahí mismo, Colosenses 2:16, dice Pablo, ya Dios puso otro día, le es abominación el día de reposo, que no vengan los adventistas a criticarlos a ustedes los católicos, porque ustedes no guardan el día sábado. Colosenses 2:16. Esto Pablo lo dice claro. Escuchémoslo, de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Por tanto, nadie os injuzgue en comida. Que nadie los venga a juzgar a ustedes en cuestiones de comida. ¿Qué más, Lupita? O en bebida. ¿O bebida? O en cuanto a días de fiestas. En cuanto a días de fiestas, y aquí está lo que él no quiere ver ni oír. Luna nueva o días de reposo. Que nadie lo venga a criticar con eso. Pero no solo dice eso, no solamente dice eso. Miren lo que sigue diciendo, que esas personas que nos vienen criticando a nosotros es porque traen una religión angelical, es porque tienen una conexión directa con Dios, porque son la verdadera iglesia. Siga para que vean. El 17. Sí, ¿dónde iba? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo era sombra. Siga. Nadie os prive de vuestro premio. Nadie, ni los adventistas ni los judíos. Afectando humildad y culto a los ángeles. Dice que porque les hablan los ángeles, tienen visiones. Entremetiéndose en lo que no ha visto. Entremetiéndose en lo que no han visto. Siga. Vanamente hinchados por su propia mente carnal. Otra vez, este pedacito, óigalo. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Por lo que a ellos les viene en la cabeza, no por lo que diga la Biblia. Vanamente. Siga. Y no haciéndose de la cabeza, en verdad de quien todo el cuerpo. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. En vez de unirse a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y a la cabeza, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. no se nutren de la verdad de la iglesia, no se nutren de esto, de la coyuntura, de lo que Dios ha dejado dentro de la iglesia. Crece con el conocimiento que da Dios. La iglesia, el que se une a la iglesia, crece con el conocimiento que da Dios, no con el conocimiento de ellos. Y San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice que esa gente hay que tenerle paciencia. A los que dicen, porque andan guardando los días. Vamos a ver. ¿En qué digo? Romanos capítulo 14.
Romanos. Capítulo 14. Entonces, miren como Pablo va a decir que hay personas que son débiles en la fe, que no conocen la fe, que no están fortalecidos en la fe. Dale. 14. Del 1 en adelante. Recibid al débil en la fe. ¿Otra vez? Recibir el débil en la fe. Hay que recibir al débil en la fe. Hay que recibirlo. ¿Quiénes son los débiles en la fe? Ponga cuidado. Pero no para contender sobre opiniones. No para contender que él me dijo y yo le dije. No, con la palabra de Dios sí. Pero no con la palabra de él y la palabra mía. Por eso no voy a contender, le voy a mostrar la Biblia. Punto. Siga. Porque uno cree que se ha de comer de todo, Unos piensan que han de comer de todo. otro que es débil come legumbres. Y los adventistas dicen que hay que comer puro legumbres. Siga. Y el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come. El que come legumbre no menosprecia al que come carne. Y el que come carne no menosprecia al otro. ¿Cuál es el problema? Dios nos dio todo eso. Siga. Porque Dios lo ha recibido. Y ahora lo que nos interesa oír. Dale. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Siga. Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Cuando ustedes los adventistas piensan que nosotros vamos para el infierno, poderoso es el Señor para mantenernos firmes. Siga. Cada uno hace diferencia entre días y día. Escuche. Mejor pongamos la lupa. Ponga la lupa, a ver qué hago. Otro juzga igual. No. Otra vez. Ok, otra vez. Uno hace diferencia entre día. Él hace diferencia entre días. Si usted no guarda en el sábado, al infierno, no son la iglesia de Cristo. Uno hace diferencia de día. Otro juzga iguales todos los días. Otro dice, eso no es problema de días. Eso no es problema de días. Escuche lo que dice. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté convencido. Nosotros los católicos estamos muy convencidos que Cristo dejó el domingo. Y estamos dándole respuesta el por qué. Entonces dice Pablo, no hay ningún problema. Eso no es cuestión de guardar un día o no guardar un día. No. Ya vimos que Dios detesta el día de reposo. Dios pone otro día y Dios, por medio de San Pablo, dice, ay, que no vengan estos adventistas a criticarlos a ustedes porque no guardan el día de reposo. Así de sencillo. Ahí está, en resumen, la respuesta a su pregunta. Digan una palabrita. Vamos a darle chance que diga una palabrita. Gracias, hermanos, por estar muy atentos en todo lo que ha dicho el hermano Luis Toro. Esto del sábado es muy profundo, no solo sacar 2, 3 versículos, nada más hay que estudiar toda la Biblia. Estudiar, leer. Hermanos, estos versículos, Colosenses 2:16, en el Antiguo Testamento hay muchas leyes, pero no está hablando de la ley del cuarto mandamiento, que es: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Este día no es mío, este día es para el Señor. Isaías 58:13. ¿Puedo leerlo? ¿Sí? ¿Me puede detener esto? Dame chance un ratito, hermanos, un ratito nada más para expresarme. Yo sé que hay muchos hermanos. Ok, un minuto más. Voy a leer este último versículo y termino, ok. Ya pero tienen que saber también lo que dice la palabra de Dios. Isaías 58, versículo 13. Y con esto termino, hermanos, ok.
si retrajeres del día de reposo o el día del sábado, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Dios dice que es su día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te dará comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos, este día lo vamos a guardar en el cielo. Lo guardó Jesús, lo guardó los discípulos, María Magdalena, guardaron el sábado. Y Hebreos 4:9, que estamos leyendo con el hermano, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el diablo, y termino, está muy airado contra aquellos que guardan los mandamientos. Apocalipsis 12:17 dice así, hermanos, y termino. Y el dragón se llenó de ira. No lo voy a leer porque pasa mucho tiempo aquí en la Biblia, lo voy a leer porque lo tengo memorizado. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de las descendencias de ella, los que guardan los mandamientos de Jesús y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás está muy airado contra el pueblo, aquel que guarda los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estudien sus Biblias, hermanos. Como dijo el hermano hace rato en la mañana, me gustó. Hermano Luis está diciendo que todos lean sus Biblias para que vean, abran sus ojos, pongan la lupa para entender la palabra de nuestro Dios. Gracias, hermanos, por mi tiempo. Tomé tal vez un poco más de tiempo, pero discúlpame, mil disculpas, pero gracias. Excelente. Déjame darle una respuesta en cuanto a esto. Usted habló de los mandamientos de Jesús y en eso estamos de acuerdo, de Apocalipsis. Pero usted todavía no ha leído cuáles son los mandamientos de Jesús, que no son los mismos del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 5, versículo 20. Los de Jesús, eso que dice Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Jesús, son distintos a lo que Él está mostrando. Van a ver lo que dice Jesús. Mateo 5, 20. Ok, ahorita 5. Ahí está. 5:20. 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia de los fariseos era de la ley de los mandamientos. Y Jesús dice, la de ustedes tiene que ser superior a eso. Y escuchen lo que viene, los mandamientos de Jesús. Escuchen. 21. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No, oísteis. Oísteis. Oíste, escucharon, para que me entienda. Escucharon, sí, pero es para que entienda, porque usted lo dice muy rápido y no se le entiende. Escucharon que se dijo. ¿Qué fue dicho a los antiguos? A los antiguos, Antiguo Testamento. ¿Ustedes viven del Antiguo Testamento? No, pero ustedes escucharon que a los antiguos, los adventistas y los judíos, se les dijo: no matarás. ¿Eso es mandamiento de la ley de Dios o no? Claro que sí. Sí. Ahora escuche el mandamiento de Jesucristo. Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Ahí viene el mandamiento de Jesucristo. Pero yo os digo que... No corra. Pero yo les digo, yo quiero que ustedes, la gente vea que Jesucristo tiene sus mandamientos distintos a los del antiguo. Otra vez. Pero yo os digo que... Pero yo les digo, ustedes escucharon a los adventistas y a los judíos que traían los mandamientos de la antigua alianza, que era de los fariseos y los escribas. Pero yo les digo a los cristianos, y Cristo viene y cambia los mandamientos. Esto no estaba en el Antiguo Testamento dentro de los mandamientos. ¿Quién lo metió?
Cristo. Escuche, pero yo les digo. Que cualquiera que se enoje. No, diga, pero yo les digo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, eso no existía en el Antiguo Testamento. Eso lo puso Jesús. Y por eso Apocalipsis dice, los que guardan los mandamientos de Jesús, no la de la antigua alianza de los fariseos, lo de Jesús. Y si usted sigue leyendo ahí, verá que Jesús sigue con la misma cantaleta. Versículo 27, versículo 40. Sabe que se le dijo, pero yo les digo. Sabe que se le dijo, pero yo les digo. Léalo. No dice que escudriñan las Escrituras. Ya me hicieron señas, tendríamos que terminar. Pero debo decirle a este hermano lo que Pablo le dice a los adventistas en Romanos capítulo 2, versículo 17, que se lucen entre los demás diciendo, nosotros somos la verdadera iglesia porque nosotros guardamos los mandamientos de la antigua alianza, esa que tiene que guardarse porque era dado por tablas de piedra, por puño y letra de Dios a Moisés. Y Pablo, que era judío, en Romanos capítulo 2, versículo 17, San Pablo viene a decir que los adventistas que dicen que cumplen los mandamientos, ni ellos mismos los cumplen. Y no como él dice, algunas solemnidades y algunas leyes que no son los mandamientos, no, leyes morales, esas que ustedes llaman morales, capítulo 2 Romanos, 2 que está después del 1 y antes del 3. 2:17. Escuchen cómo dice Pablo, y se le ríe Pablo. Y dice, ustedes que se creen maestros porque guardan los mandamientos, que llaman a los católicos ignorantes porque no conocen los mandamientos. Vamos a ver qué dice Pablo. Romanos capítulo 2, versículo 17. 2:17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. ¿Y te apoyas en qué? En la ley, como él dice, nosotros cumplimos la ley, como los judíos. Y no me venga a hablar de la ley ceremonial, porque ahorita le voy a tapar la boca cuando diga que son las morales, los 10 mandamientos. Ya verá. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y te glorías en Dios, porque allá vamos a reinar con Dios y vamos a guardar los mandamientos también en el cielo. Y conoces su voluntad. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Aprueba y sin error. Estas son las adventistas. Siga. Y confías que eres guía de los ciegos. El guía de los ciegos ha venido a quitarnos la venda a todos los católicos que andamos ciegos. Guía de ciegos. ¿Por qué? Luz de los que están en tiniebla. Todos los católicos están en tinieblas porque no guardan los mandamientos. ¿Qué hago? Instructor de los indoctos. Instructor de los indoctos. Maestro de niños. Maestro de los pobres niños católicos que no saben nada. Que tienes en la ley. Que tienes la ley de los 10 mandamientos. Y la forma de la ciencia y de la verdad. La ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro. Tú pues que enseñas a otros. Y no te enseñas a ti mismo. Y no te enseñas a ti mismo. Escuche lo que viene. Tú que predicas que no se ha de hurtar. ¿No qué? Hurtar. Que no se ha de hurtar. Este mandamiento es de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. No robarás. No está hablando de las ceremoniales, está hablando de las morales. No robarás. Vamos a ver dónde estamos. Y hurtas. Y robas. Los adventistas, los pastores adventistas roban con el diezmo. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Que no se ha de adulterar. No se ha de cometer adulterio. Mandamiento de la ley de Dios. No sé, que no está hablando de los ceremoniales. Se está burlando de los judíos que dicen tener a Dios agarrado por la chiva porque tienen los 10 mandamientos, como los adventistas. Dice, no cometerás adulterio,
Tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras. Y cometen adulterio. Siga. Tú que abominas de los ídolos. Porque le quitaron los mandamientos, quitaron el mandamiento de los ídolos. Ese lo quitaron, el del sábado, aleluya, gloria al Señor, y el de los ídolos lo quitaron. Tú que dices que nosotros estamos condenados porque tenemos ídolos y usted cumple los mandamientos. Cometes sacrilegio. Cometes sacrilegio. Ajá. Tú que te jactas de la ley. Tú que te jactas de la ley. Con infracción de la ley deshonras a Dios. Deshonras a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el mismo Pablo ahí en el capítulo 2, versículo 21, da la respuesta. Lea el versículo 21, para que usted vea la respuesta que da el mismo Pablo. Ahí mismo. 2:21. El 21. Tú que pues que enseñas a otro y no te enseñas a ti mismo. Muy bien, ahora pase a, vamos al capítulo de Gálatas, capítulo 2, sí, capítulo 2. ¿Cuánto tiempo me puedo alargar, padre? ¿Ninguno más? Termino con esta. Gálatas 2. 5 horas para una cosa. ¿Gálatas qué? El padre, si me da una oportunidad después de la misa. Bueno, Gálatas capítulo 2, versículo, léalo, o el 3:10 de Gálatas, 3:10, con esto 3:10. ¿3:10? Sí, de Gálatas. Ok, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo. Todos los que dependen, los adventistas que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Todos los adventistas que están bajo la ley están bajo maldición. Qué bárbaro. Si lo creyeran, pero el padre me dice que se me acabó el tiempo y tengo que obedecerle. De verdad, si usted quisiera, y si mañana hay tiempo, hablar con los coordinadores, pregunte a ver, porque yo no sé quiénes son, pero pregunte a ver, y si le dicen que sí, podemos hablar mañana. Ahorita terminamos. Sí, ya, porque tenemos que ya está preparado todo para la misa. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, pedimos a los hermanos a través de las redes sociales. Ahora vamos a la Santa Misa, ya es la hora de la Santa Misa, es domingo y tenemos que vivir la Eucaristía. Hasta luego. Muy bien, nos preparamos.